¿Eres la persona reservada que estaba esperando? Tengo algo importante que discutir contigo. ¿Te importaría dedicarme un momento? Cuando estaba a punto de entrar al restaurante, una mujer vestida como chef, con una expresión tensa, se acercó a mí, intrigada. Me pregunté qué querría confirmar respecto a mi comida. Sin embargo, al escucharla, me encontré con una revelación impactante que me dejó pálida. Me llamo Emily Thompson. Tengo 31 años y trabajo en la industria publicitaria. Trabajo diligentemente para crear mejores anuncios. Y aunque es un trabajo desafiante, es increíblemente gratificante. Mi esposo, John, a quien conocí en el trabajo, es un año mayor que yo, y hemos estado casados por un año. Como ambos trabajamos, compartimos eficientemente las tareas del hogar y nos ayudamos mutuamente a gestionar nuestras vidas. Inicialmente, nuestras interacciones eran únicamente laborales, pero con el tiempo, comenzamos a tener conversaciones más personales y nos acercamos. Me di cuenta de que compartíamos intereses y valores similares, y comencé a desarrollar sentimientos por él, temiendo que no nos viéramos con frecuencia después de que nuestro proyecto colaborativo llegara a su fin. Reuní el valor y le confesé mis sentimientos. A pesar de mi nerviosismo, él aceptó mis sentimientos y comenzamos a salir. Después de un año, él me propuso matrimonio, y nos casamos. Antes de casarnos, John me reveló que había estado casado anteriormente y se había divorciado. Estuvieron casados durante aproximadamente un año, no tuvieron hijos, y decidieron separarse de mutuo acuerdo debido a diferencias en sus valores. Parecía que John lamentaba no haber podido hacer que su matrimonio anterior funcionara. Parecía un poco reservado cuando se trataba de amor, probablemente debido a su experiencia pasada, pero lo entendí. Mientras no hubiera problemas pendientes, no me importaba su pasado. No se trataba de buscar la felicidad a través del matrimonio, sino de querer vivir mi vida junto a John. Así que acepté el hecho de que John estaba divorciado y seguí adelante con la boda. Nuestra vida matrimonial estaba llena de felicidad, pero lentamente, las verdaderas implicaciones de que John estuviera divorciado comenzaron a revelarse. Después de nuestra boda, nos mudamos a un departamento cerca de nuestros lugares de trabajo. Los padres de John viven cerca, y nos llevamos bien. Nuestra vida matrimonial ha sido más fluida de lo que anticipaba. Al principio, tenía preocupaciones sobre vivir tan cerca de mis suegros, temiendo posibles conflictos, pero siempre fueron amables conmigo, dado que ambos trabajamos. John y yo apenas tenemos tiempo durante la semana, pero aprovechamos al máximo nuestros fines de semana. Debido a que ambos trabajamos, no tenemos mucho tiempo de ocio juntos durante los días de semana, excepto por breves conversaciones durante la cena. Por lo tanto, pasamos mucho tiempo juntos los fines de semana. A ambos nos gusta comer y a menudo cocinamos platos que queremos probar en casa. Idealmente, salir a comer sería genial, pero tengo una alergia a las frutas de la familia Rosaceae, por lo que no puedo salir a comer casualmente. Incluso cuando pienso que un platillo no contiene estas frutas, pueden usarse como un ingrediente oculto, lo que hace tedioso verificar constantemente con los restaurantes. Incluso un ligero contacto hace que mi piel se enrojezca y se hinche. Me siento mal al preguntar sobre los ingredientes en los restaurantes y he desarrollado una aversión a salir a comer. Desarrollé esta alergia de adulta, y al principio, me sorprendió ya que no lo esperaba. Recuerdo una vez cuando comí muchas fresas y mi boca se hinchó, dificultándome respirar. Solía comer frutas con frecuencia, y después de hacerme pruebas en el hospital, me devastó descubrir mi alergia a las frutas de la familia Rosaceae. Descubrir que ya no podía comer mis favoritas como fresas, manzanas, peras y duraznos me entristeció. He tenido reacciones después de comer alimentos que pensé que eran seguros, solo para descubrir que contenían alérgenos, lo que me desanimó aún más de salir a comer. Esto me hizo sentir aprensiva al comprar comidas preparadas o bocadillos, añadiendo un poco de estrés a mi vida, tal vez debido a la severa reacción alérgica inicial y la tristeza de no poder comer mis frutas favoritas. Me volví excesivamente cautelosa al verificar los ingredientes. Durante las comidas con mi esposo mientras salíamos, mis constantes verificaciones me hacían sentir apenada. Sin embargo, no puedo sentirme tranquila sin una confirmación exhaustiva, y sin ella, no puedo disfrutar completamente de las comidas. Aún así, nos encanta comer. Mi esposo y yo seleccionábamos los ingredientes y disfrutábamos cocinando juntos, una rutina que ayudó a reducir mis preocupaciones excesivas. Afortunadamente, tanto mi esposo como sus padres entendían mis alergias, aliviando la carga mental que sentía después de casarme, especialmente mi suegra, quien tenía un profundo conocimiento de las alergias debido a la severa alergia al trigo de su padre. El trigo se usa comúnmente en muchos productos, y hasta un poco lo afectaba. Las alergias pueden ser letales, así que éramos muy cuidadosos.
Ella explicó que investigó mi alergia y siempre se aseguró de que las comidas fueran seguras para mí. Cuando comíamos en su casa o salíamos, tomaba precauciones adicionales, permitiéndome disfrutar de las comidas sin preocupaciones. No deberías tener miedo durante las comidas. Me aseguraré de que todo sea seguro para ti, me dijo, lo cual casi me hizo llorar. Tengo una gran relación con mis suegros, especialmente con mi suegra, quien me trata como a su propia hija. A menudo salíamos juntas, y mi esposo y sus padres son personas maravillosas. Las preocupaciones que inicialmente tenía sobre mis alergias han desaparecido. Un día, un proyecto que propuse en el trabajo fue exitoso, lo que me valió un ascenso, que compartí emocionada con mi familia. Todos estaban encantados, especialmente mi suegra. Mientras pasaba tiempo con ella, me invitó a celebrar en un restaurante de lujo. Es un lugar muy elegante, ¿no? No puedo permitir que hagas eso, dudé. El restaurante estaba en un hotel lujoso cerca, al cual siempre había soñado con visitar desde mis días de estudiante. Sin embargo, era realmente lujoso, y sentí que era demasiado extravagante, incluso para una celebración. No tienes que contenerte. Esta es una ocasión tan alegre. Déjame invitarte, insistió, genuinamente feliz por mi ascenso. Su sentimiento me conmovió, pero tenía reservas. Recordé haber visitado el sitio web del restaurante antes de desarrollar mi alergia y soñar con probar su tarta llena de frutas algún día. El restaurante a menudo utiliza frutas de la familia Rosacea, aunque aprecio la amabilidad de mi suegra. Además del tema de que el restaurante es elegante, soy reacia porque frecuentemente usan frutas de la familia Rosacea, a las cuales soy alérgica. Siempre que salía a comer con mi suegra en el pasado, informábamos al restaurante de mi alergia de antemano. Pero cada vez me sentía culpable por pedirles que acomodaran mis restricciones dietéticas. Así que, a menudo elegíamos restaurantes que rara vez usaban alimentos a los que soy alérgica. Me preocupa que, incluso si informamos a este restaurante sobre mi alergia, esto pueda incomodarlos debido a su frecuente uso de frutas. Por supuesto, los platillos sin estas frutas son seguros para mí, y estoy tentada a probarlos. Sin embargo, considerando que la cocina probablemente también procesa estas frutas, el riesgo me asusta. Al final, decidí rechazar la invitación por mis preocupaciones sobre una posible reacción alérgica. Aún así, mi suegra estaba muy interesada en la idea. Les informaré sobre la alergia cuando haga la reservación. No te preocupes. También tengo una conexión allí, así que nos cuidarán bien. Me sorprendió escuchar que ella tenía una conexión con el restaurante, dado que ni ella ni mi esposo lo habían mencionado antes. Sin embargo, supuse que no era algo de lo que se jactara. Considerando el entusiasmo de mi suegra y mi interés genuino en la cocina del restaurante, decidimos almorzar allí juntas, dado que era una sugerencia de mi suegra, que siempre había sido considerada con mis alergias. Me sentí aliviada, pensando que no tenía nada de qué preocuparme. Cuando le conté a mi esposo sobre esto, se sorprendió al saber que su madre tenía conexiones en el restaurante. También mencionó que el restaurante a veces sirve frutas, y apreció su consideración hacia las alergias. Cuando le conté a mi esposo que mi suegra había informado al restaurante sobre mis alergias durante la reservación y que tomarían precauciones, pareció aliviado. Es una celebración por tu ascenso, ¿verdad? Asegúrate de disfrutarlo, dijo con una risa. Inicialmente, rechacé por mis alergias, pero siempre había admirado el restaurante, así que estaba emocionada por comer allí en el día que había estado esperando con ansias. Como era un día entre semana, tomé medio día libre. Después de terminar mi trabajo por la mañana, planeé ir directamente al restaurante. Siendo un lugar de alto nivel, elegí un atuendo más formal de lo habitual y presté atención extra a mi apariencia para ir al trabajo. Mis compañeros notaron mi atuendo y preguntaron sobre mis planes. Cuando les conté sobre la comida, me desearon un buen rato antes de que me fuera de la oficina emocionada. Al entrar por la entrada del hotel, mi suegra ya estaba allí. Ambas nos dirigimos al restaurante en el primer piso, y como teníamos una reservación, nos llevaron inmediatamente a nuestra mesa. Nuestra reservación era para la 1 p.m., pero debido al ocupado horario del almuerzo, nos informaron que el servicio podría retrasarse un poco. Entendiendo la popularidad del restaurante de alto nivel, decidí pedir solo bebidas por el momento y esperar pacientemente. Ya había terminado mi trabajo y, animada por mi suegra, pedí champán. Disfrutamos nuestra conversación mientras esperábamos nuestra comida. He tomado champán antes, pero el que tuve ese día sabía mejor. Sintiendo los efectos del alcohol y la anticipación de cenar en un restaurante que había anhelado, estaba de buen ánimo. Desde los platos en las mesas vecinas, podía ver que la comida se veía deliciosa, y esperaba con ansias nuestra comida. De repente, mi teléfono sonó desde dentro de mi bolso.
Al darme cuenta de que no lo había apagado durante mi comida con mi suegra, intenté apagarlo. Al ver que la llamada entrante era del trabajo, me despejé inmediatamente, preocupada de que pudiera haber un problema. Me disculpé con mi suegra y salí del restaurante para tomar la llamada, asegurándome de que no hubiera nadie cerca en caso de información sensible. La llamada era sobre un documento que había enviado más temprano ese día. Mi colega necesitaba urgentemente una aclaración. Alivida de que no era por un error de mi parte, respondí a sus preguntas y terminé la llamada en unos 5 minutos. Cuando estaba a punto de apagar mi teléfono para regresar y disfrutar de mi comida, una mujer desconocida se acercó a mí. Disculpa, eres la cliente que hizo la reservación para la comida de hoy en el restaurante, ¿verdad? La mujer estaba vestida como chef, presumiblemente de la cocina del restaurante. Se veía apresurada y un poco agitada, con una expresión preocupada. Me pregunté por qué saldría durante un momento tan ocupado. Estaba confundida, pero cuando dijo que necesitaba confirmar algo, respondí a sus preguntas. Su rostro se puso pálido y me dijo urgentemente que dejara el hotel de inmediato. Es peligroso regresar al restaurante ahora. Por favor, sal del hotel y asegúrate de tu seguridad inmediatamente. Sospechando de la actitud intensa de la mujer, pedí una aclaración. Una vez entendí la situación, sentí como la sangre se me escapaba del rostro. Rápidamente tomé un taxi que estaba esperando frente al hotel y me dirigí a casa. Esa noche, mi suegra llamó. Cuando contesté, estaba furiosa por haberla dejado en el hotel y regresar a casa sin decir nada, causando vergüenza. Tenías todo listo para celebrar, ¿y te vas sin decir una palabra? ¿No sabes modales básicos? ¿Qué tipo de educación recibiste? Estaba enojada de una manera que nunca había visto antes en mi suegra, y comenzó a regañarme. Siempre la había considerado una persona amable y gentil, pero no había rastro de eso ahora. Creía que la madre de mi esposo, que conocía, se molestaría si me iba sin decir nada, pero también se preocuparía por si me había pasado algo. Sin embargo, ella estaba gritando con tal intensidad que empecé a creer que los rumores sobre ella eran ciertos. Mientras permanecía en silencio, ella continuó regañándome, quejándose incluso de mis padres y de cómo me habían educado. ¿Has estado en silencio todo este tiempo? ¿No te das cuenta de que has hecho algo mal? ¿No estás a la altura para ser la esposa de mi hijo? Después de una larga diatriba, finalmente pareció calmarse un poco. Entonces le planteé una pregunta en voz baja. Me dijiste que informaste al restaurante sobre mis alergias cuando hiciste la reservación hoy y que podía relajarme, ¿verdad? Pero el restaurante no estaba al tanto de mis alergias. Así que, ¿qué pasó? De hecho, la comida de hoy tenía ingredientes a los que soy alérgica, no solo en el postre, sino también en los platos principales. Los ingredientes alergénicos se usaron en marinadas y salsas, lo cual no era evidente a simple vista. La mujer que se acercó a mí anteriormente había tomado la llamada de reservación de mi suegra, y dijo que no se había mencionado nada sobre mis alergias. Sin embargo, notó la insignia de alergias en mi bolso y vino a verificar por si acaso, si no me lo hubiera informado, habría consumido sin saberlo alimentos con alérgenos, lo que habría resultado en una reacción alérgica severa. Inicialmente, dudaba que mi suegra hubiera hecho esto a propósito, pero considerando que la mujer tomó tiempo de su ocupado horario para informarme, rápidamente le creí. Además, esta mujer conocía la verdadera naturaleza de mi suegra y dedujo mi situación, aconsejándome que me fuera inmediatamente y que me asegurara de ir a un lugar al que mi suegra no pudiera seguirme. La razón por la que ella conocía a mi suegra era que ella era la exesposa de mi esposo, ahora trabajando bajo el nombre de Kate Young. Al verme con mi suegra, se dio cuenta de que yo era la nueva esposa y decidió ayudarme. Supuso que yo era la nueva esposa porque pensaba que mi suegra no tendría amigas mujeres, especialmente de una edad similar. Después de casarse con mi esposo, la exesposa vivió con sus padres y sufrió un trato significativo por parte de mi suegra. Antes de casarse, ella, como yo, pensó que la suegra era gentil y amable, lo que la dejó bastante desconcertada una vez que empezaron a vivir juntas. Cuando mi esposo o mi suegro no estaban cerca, la exesposa enfrentaba críticas continuas por su trabajo en el hogar y siempre estaba sujeta a comentarios sarcásticos. Siendo ama de casa a tiempo completo, no tenía escapatoria, a pesar de sus habilidades culinarias perfeccionadas en una escuela de cocina profesional. La suegra aún encontraba fallos en sus platos, incluso descartándolos a veces. Consideró discutir esto con su esposo, pero la suegra era experta en ocultar su verdadera naturaleza, especialmente cuando él estaba presente. Sintiendo que sus quejas caerían en oídos sordos, la exesposa intentó reunir evidencia. Sin embargo, como se había convertido recientemente en ama de casa a tiempo completo,
Le faltaban fondos y estaba casi constantemente bajo la atenta mirada de mi suegra, incapaz de reunir pruebas y sin a quien confiarle. Se sintió atrapada en esta vida y eventualmente huyó en forma de divorcio, a pesar de nunca haber trabajado antes. Utilizó su licencia culinaria para buscar empleo y tuvo la suerte de conseguir un trabajo en el restaurante. Trabajó diligentemente y, con el tiempo, los recuerdos de su maltrato se desvanecieron mientras comenzaba a disfrutar de su trabajo. Después de unos años, al madurar y convertirse en una chef consumada, mi suegra descubrió que trabajaba allí y comenzó a frecuentar el restaurante. Al darse cuenta de que su ex nuera estaba allí, le amenazó discretamente para obtener descuentos, aunque rechazó demandas absurdas. Los traumas del pasado la llevaron a ceder a algunas, y la conexión de la que hablaba mi suegra se refería a la exesposa. Cuando le pregunté por qué no había comunicado mis alergias al restaurante, mi suegra fingió ignorancia. Sabía sobre tus alergias, así que debía haberlo dicho. Quizás fue un descuido del personal. Contraatacó defensivamente, echando la culpa al personal del restaurante. Dado que la llamada de reservación fue manejada por la exesposa, es probable que mi suegra deliberadamente no mencionara las alergias, con la intención de echarle la culpa al restaurante. Sin embargo, ya estaba al tanto de su juego, considerando las estrictas normas del restaurante sobre alergias. Si se les hubiera informado, habrían acomodado mis necesidades dietéticas. Además, graban las llamadas para resolver disputas, así que sería fácil verificar quién tenía la culpa. Cuando se le confrontó con esto, mi suegra, al no anticipar pruebas grabadas, se quedó en silencio. Presioné. Siempre has sido cautelosa con mis alergias. ¿Por qué no las mencionaste esta vez? Hasta ahora, mi suegra estaba bien consciente de los peligros de las alergias y siempre mostraba preocupación. Así que nunca imaginé que haría algo así. Sabía que al hacer esto, no acabaría bien para mí, dado que habíamos tenido una buena relación hasta ahora. Tenía curiosidad por saber por qué actuaba de esta manera y buscaba una explicación. Después de un breve silencio, gritó desafiante: «Te detesto, brillas más que yo, te mereces un poco de dolor». Estaba celosa ya que yo recibía elogios en el trabajo y era más apreciada en el vecindario que ella. Arrogantemente afirmaba que, incluso si hablaba, nadie me creería. Si no fuera por este incidente, no habría creído que ella fuera capaz de tales acciones. Por lo tanto, había reunido pruebas para revelar su verdadera naturaleza y la confronté con ellas. Todos me creerían, mis padres y mi esposo, Ion, están aquí escuchando todo. Además, esta conversación está siendo grabada. Todos los presentes habían oído cómo me regañaba y sus intenciones de exponerme a alérgenos intencionalmente. De hecho, después de salir del restaurante, fui inmediatamente a casa de mis padres y les pedí a Ion que se uniera a nosotros. Les informé de la situación y estábamos discutiendo nuestros próximos pasos cuando ella llamó, así que cambié rápidamente la llamada a altavoz y comencé a grabarla como evidencia. Como resultado, teníamos sus declaraciones incriminatorias en cinta. Ella se sorprendió al oír mi revelación y preguntó con voz temblorosa: «Espera, ¿está Ion contigo?». Nunca esperó que su hijo se enterara y preguntó con voz temblorosa. En respuesta, su hijo, que había estado reuniendo evidencia en silencio, habló: «Escuché todo. No puedo creer que hicieras algo así, mamá», dijo en un tono reprimido y enojado. Ella empezó a hacer excusas apresuradamente. No era así, no quise. Su intento desesperado parecía insincero, especialmente después de su arrebato anterior. Su enojo era evidente mientras gritaba, no solo hacia Kate sino también hacia Emily. «No quiero ni siquiera pensar en ti como mi madre. Estamos cortando lazos». Dada la verdadera naturaleza de la madre en la que había confiado, Ion estaba más allá de furioso. Luego declaró su distanciamiento de ella, ignorando sus llantos. Además, mis padres dijeron que la demandarían por intento de asesinato. Ion cortó la llamada, ignorando su voz. Más tarde, cuando Ion informó a su padre sobre el incidente, él estaba furioso y sugirió el divorcio, eventualmente echándola de la casa, sin parientes en los que apoyarse, sin ingresos y siendo ama de casa. Se aferró desesperadamente, suplicando y llorando. Su esposo, sintiendo un último rastro de lástima, la puso en un departamento básico, pagó el primer mes de renta y le dijo que buscara trabajo para poder mantenerse. Pero al haber sido ama de casa, parecía carecer del impulso para trabajar y, por alguna razón, se aferraba tanto a Ion como a mí. Se presentó en nuestra casa exigiendo dinero, pero la echamos, diciéndole que ganara el dinero por sí misma, especialmente Ion, quien fue extremadamente severo, asegurándose de que no se acercara a nuestra casa nuevamente. Más tarde, se rumoreaba que empezó a trabajar en un supermercado cercano, pero parecía bastante desarreglada, dada su actitud desagradable.
No tenía a nadie en quien confiar y parecía estar luchando sola. Espero que continúe trabajando duro tanto para sus propios gastos como para pagarnos la compensación. Quiero que se mantenga fuera de nuestras vidas. En cuanto a por qué hizo lo que hizo, parece que estaba celosa de mí y quería verme sufrir. La exesposa de John se había mudado después de graduarse de una escuela vocacional y se convirtió en ama de casa. Era sumisa, obedecía a su suegra y tenía una naturaleza tranquila, debido a su carácter desagradable, que la hizo poco apreciada por las mujeres, y su disfrute al acosar a quienes eran más débiles que ella. Solía desquitarse con la exesposa de John. Sin embargo, yo soy independiente, trabajo y obtengo ascensos. Tenía un estatus social más alto que ella y era bien considerada en nuestro vecindario. Inicialmente, le gustaba pensar que yo era una nuera competente, pero gradualmente se volvió celosa. Al no poder intimidarme, deseaba que estuviera en una posición donde yo me volviera incompetente, queriendo menospreciarme. Después de la explosiva llamada, cuando John y su padre la confrontaron, confesó todo, lo que llevó a su declaración de cortar lazos con ella. Más tarde, John se disculpó con su exesposa por no haber notado el acoso en ese momento. Era nuevo en su trabajo y confiaba profundamente en su madre, lo que lo cegaba a su comportamiento. Aún así, sentía que debería haberlo notado y estaba arrepentido. Su exesposa le aseguró que ya lo había superado. Ahora está saliendo con alguien, y su conversación terminó en una nota pacífica. John se sintió aliviado al saber que ella estaba genuinamente feliz. Gracias a su ayuda, me hice amiga de la exesposa de John. Ella también está orientada a su carrera y nos llevamos bien, aunque es su exesposa. No hay nada preocupante respecto a su relación, y me alegra tener una amiga cercana en edad. Después de resolver los asuntos con la suegra, John y su padre me dieron una fiesta de ascenso. Con la celebración de ellos dos, me sentí feliz y decidida a seguir trabajando duro sin preocuparme por mi suegra.